Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiopatológicos del tracto gastrointestinal. Y entonces el viernes vamos a hablar un poquito de el hígado y las vías biliares y creo que del páncreas. Y si todo sale bien, la última semana nada más nos queda discutir la parte de endocrino y bueno, ya prácticamente abarcaríamos los temas principales que estaban programados para este curso. Entonces vamos a hablar nosotros, como les dije, del tracto gastrointestinal. Entonces, esencialmente el tracto gastrointestinal es todo este tubo que comienza en la boca, el esófago, en el estómago, la jasa del intestino delgado y finalmente el colon. Entonces, en ese tubo hueco hay varias regiones especializadas con sus respectivas funciones. Entonces, vamos a lo largo de la clase discutir un poquito cuál es la función y por qué esa función se puede alterar y cuál pudiera ser más o menos la consecuencia de eso. Y el viernes discutiremos también que es importante en todo este acto la función del hígado, sobre todo el hígado es fundamental en gran parte de las funciones del tracto gastrointestinal. Bien, entonces definiendo el tracto gastrointestinal como un gran tubo con distintas funciones especializadas, tú te recordarás cuando diste tu clase de histología. Esencialmente todas las capas del tracto gastrointestinal son las mismas. Por ejemplo, todo lo que es esófago, todo lo que es estómago y los intestinos delgados y el colon, todos tienen su mucosa, su submucosa, su muscularia de la mucosa, tienen su capa muscular propia y dependiendo qué región sea, pueden o no tener serosa. Entonces, con leves variaciones, todos comparten más o menos esas respectivas capas histológicas y entonces cada una de esas capas o cada uno de los elementos de esas capas es el que puede estar afectado cuando nosotros nos dirigimos a analizar el mecanismo patológico de la enfermedad del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, puede ser que el mismo músculo liso tenga problemas o que la inervación de ese músculo liso tenga problemas. ¿Okay? Como es un tubo hueco, se puede obstruir, las causas sobran. El intestino delgado, por ejemplo, puede tener problemas para absorber, como por ejemplo ocurre en la enfermedad celíaca. Puede que las enzimas que tú necesitas para absorber por alguna razón no las produces, o puede ocurrir, como discutíamos en la clase anterior cuando hablamos de la sangre, el tema este de la anemia perniciosa y el factor intrínseco. O sea, discutimos en su momento distintos mecanismos fisiopatológicos que se traducen en este problema de la absorción. Y por supuesto, no lo mencioné, pero todo el tracto gastrointestinal se acompaña de su respectivo aporte sanguíneo. Entonces, esos vasos sanguíneos también pueden en determinado momento ser sitio de enfermedad. Entonces, en términos generales, podemos encontrar enfermedades que afectan a todo el tracto gastrointestinal, repito, de forma general. Está la risa enojada. Bueno, después recojo eso. Entonces, el tracto gastrointestinal puede sangrar. Entonces, dependiendo de dónde sangre, el sangrado puede ser alto, ¿okay? O puede ser un sangrado bajo. Eso lo vamos a discutir creo que al final de la clase. También puede ser que tengamos algún tipo de obstrucción al aporte sanguíneo y entonces la parte afectada sufre isquemia de una forma similar a lo que ocurre en el... Un segundito. ¿Qué pasó? Se pone a miocea y yo creo que te cayó algo encima, pero veo que no es así. Yo creo que todo ¿qué pasó? Abajo. Puede morder. Puede morder. ¿Qué? Entonces, de la misma forma que el corazón se infarta cuando se obstruye una arteria coronaria, hay partes del tracto gastrointestinal que también su obstrucción
perdón, su aporte sanguíneo es obstruido y entonces la región afectada también puede sufrir daño por isquemia, como por ejemplo una isquemia mesentérica que ocurre a nivel del intestino delgado, eso es por general por causas trombóticas. También el tracto gastrointestinal es sitio de distintas inflamaciones autoinmunes, infecciosas, algunas que discutiremos más a lo largo de la clase, y por supuesto en el tracto gastrointestinal también pueden aparecer diversas clases de tumores. Todo eso afecta. Entonces, de forma general, porque esta diapositiva solamente es una, como una introducción, porque nosotros vamos a ir a ver cada región por separado, ¿ok? Pero por ejemplo, el esófago, tú sabes que el esófago es simplemente un tubo que nada más transporta la comida de lo que tú deglutes, ¿ok? En la boca masticas la faringe y se encarga de llevarlo hacia el estómago, de arriba hacia abajo. Evita que la comida se regrese, vaga redundancia, en la dirección opuesta, ¿no? Porque eso es lo que ocurre cuando una persona vomita y eso es anormal. Entonces, si la función del esófago es transportar comidas, entonces quizás la obstrucción ahí sea un problema importante. O puede que ese mecanismo de evitar que la comida se regrese, ese mecanismo tenga algún tipo de alteración y entonces se regresa la comida. No necesariamente vomitando en un escenario, pero ocurre lo que usted ya habrá escuchado alguna vez de su vida, que le llamamos coloquialmente reflujo. El que lo sufre eso es muy molesto porque el contenido ácido del estómago se le regresa y eso provoca bastantes síntomas. Usted sabe que el estómago produce ácido, ¿ok? Y también ha repasado, gracias a la clase anterior, que el estómago produce factor intrínseco que es necesario para la absorción de la vitamina B12. Entonces, ese ácido es importante porque ese ácido que produce el estómago es el que fundamenta la formación primero de una gastritis y eventualmente, si no se trata o no se corrige la causa de fondo, vienen las famosas o infames úlceras pépticas porque son producidas de ácido, ¿no? Y pueden ser en el estómago o en el duodeno. Y ahora discutíamos que el tema con el factor intrínseco puede llevar entonces eventualmente a la anemia perniciosa. Entonces, en el intestino delgado es un sitio donde se absorbe la comida. Entonces, puede haber elementos que interfieran con esa absorción. Repito, lo que más se me ocurre ahorita es la famosa enfermedad celíaca y esa intolerancia al gluten. Con respecto al colon, el colon es especialista, entre otras cosas, en movilizar las heces a el exterior. Eso puede fallar, por ejemplo, una persona que sufra de estreñimiento. Y lo otro que hace el colon es absorber gran cantidad de agua. Entonces, si los mecanismos de absorción de agua no están íntegros y lo que hace el colon en vez de absorber agua es secretar agua o mantener el agua en el lumen, entonces eventualmente la capacidad se va a vencer y lo que va al paciente a tener es un colon lleno de agua y eso tiene que salir. Entonces ahí más o menos es donde viene la famosa diarrea. ¿Okay? Y por supuesto, todo esto que he hablado yo, todo eso se puede obstruir. Pero el sitio más común de obstrucción estadísticamente es el colon. ¿Okay? Eso lo vamos a discutir cuando hablemos del colon como tal. Y bueno, habiendo dicho esa pequeña introducción, vamos a comenzar nosotros hablando sobre el esófago. Déjame que acá aparece bien escrito. No, todo bien, todo bien. Bien. Usted sabe que el esófago, que es lo que ve aquí, solamente es un sitio de transporte. Si te vas al tema de la histología, el esófago está pisado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. O sea, es un epitelio de simple revestimiento. Por lo tanto, el esófago, perdón, no tiene ni función ni de absorción ni de secreción de nada. ¿Okay? Todo lo que tiene que hacer es transportar esto que estoy haciendo ahorita. Yo tomo aquí el agua y mi esófago, que está íntegro, se encarga de llevar esa agua desde mi boca, mi faringe, hacia el estómago, en una sola dirección y que eso no se regrese. ¿Ok? Entonces dice aquí en verde, ¿qué pudiera interferir con este transporte o función coordinada muscular del esófago? Bueno, puede ser que yo tenga un tumor que me obstruya, Dios no quiera, me obstruya mi esófago. Puede ser que tenga un problema con el músculo liso o los nervios del esófago.
Puede ser que tengas un divertículo esofágico que es raro, más común en el colon, los divertículos. Ahorita te voy a enseñar cómo se debe un divertículo. O puede ser que el paciente sufra del famoso reflujo. Pero lo que pasa es que eh, el paso que debe ser una sola vía, la vía que cierra no se cierra, o no se cierra completamente, y entonces el contenido se regresa eventualmente, ¿ok? Eso al principio es molesto, pero si eso no se trata, después puede tener sus consecuencias. O sea, la verdad es que no es juego, pues, no es juego, no es de que yo lo aguanto, no. Aguantar ese tipo de cosas, por lo general, siempre termina mal. Más adelante les explico por qué. Perdón. Dice aquí, ¿qué puede causar la obstrucción del esófago? Entonces, antes de saber per se qué causa la obstrucción del esófago, tienes que conocer bien el contexto anatómico del esófago. Ya les hablé un poquito de las capas histológicas del esófago. Entonces, por ejemplo, ponte que, como una vez me pasó, me acuerdo que estaba en la porción de Don Bosco, estaba chiquito, tenía como 7 años, peladito. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba ir para allá por las chucherías que vendían. Y entonces me acuerdo una carne en palito, ¿no? Entonces yo estaba mucho más gordo, me gustaba comer. No es que no me guste comer ahorita, pero no me hace falta comer de más. Y entonces esto, era una cuestión, un hambre voraz, como si la carne en palito fuera un plato gourmet. Es buena, por cierto, pero... O sea, la cosa es que la carne en palito que me dieron estaba grande, y como yo comía así como a veces como los perros que Dios mío, ni respiran cuando comen. Y yo, bueno, pues como que mastiqué esa carne 3 veces y así me la tragué. Y se me quedó atorada. Y yo me acuerdo clarito de eso, pensé que me iba a morir. Pero bueno, por suerte las contracciones violentas de mis músculos accesorios lograron hacer que esa bola de carne la expulsara. ¿Okay? Entonces, eso fue en este momento una obstrucción a mi esófago. ¿Okay? Eso puede pasar también por un cuerpo extraño. O lo otro, obviamente, un tumor que crezca y eventualmente crezca lo suficiente como para condicionar la obstrucción del esófago. Puede ocurrir, ¿no? O sea, es como un tubo, el esófago no es como un tubo, es un tubo, y el tumor a veces es circunferencial y va obstruyendo la luz hasta el punto que el paciente no puede deglutir porque el esófago está inevitablemente obstruido. Lo otro es las estructuras que rodean el esófago en el mediastino. Esas estructuras también pueden crecer y entonces, por así decirlo, empujar al esófago de forma indirecta, y eso puede traducirse en la obstrucción del esófago. Para eso tienes que conocer el contexto anatómico. Repito, mira, aquí está el esófago y tú ves que está en íntima relación con esto que está acá, que es la tráquea. ¿Okay? La tráquea está delante del esófago, o como dice la diapositiva, el esófago está detrás de la tráquea. Entonces, mira este montón de ganglios. Esos ganglios a veces en ciertas enfermedades pueden crecer y crecen lo suficiente para generar obstrucción del esófago. Realmente nadie se va a morir inmediatamente porque el esófago se le obstruya. ¿Okay? La verdad es que sí será incómodo, puede que no, porque por cierto, cuando a mí se me trabó, lo que pasa es que lo mío fue en faringe, o sea, ahí eso es vía aérea y esófago, así que no es por esófago puro y ya, es vía aérea y esófago. Bien, tú puedes vivir con un esófago obstruido, o sea, no es que te vas a morir, obviamente no vas a poder comer, etcétera, pero lo que sí no puedes vivir tú es con una vía aérea obstruida. Por eso es que Dios, el Dios que usted más crea, todos son válidos, Dios nos hizo de una forma muy sabia. Y las estructuras que componen nuestra vía aérea son de un tejido semirrígido que usted ya conoce en su clase de histología, que es cartílago hialino. Un tejido que es rígido, pero a la vez flexible, y evita que si a mí me hacen una presión muy fuerte en la estructura vecina, sí se comprime, pero la vía aérea nunca se colapsa. ¿Okay? Eso tiene su razón de ser. Porque hay ciertas patologías, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, los ganglios le aumentan de tamaño a un punto que ese ganglio lo oprime o lo obstruye las estructuras vecinas. Esa estructura vecina puede ser, por ejemplo, el esófago. Y hasta que tú no corrijas la patología de fondo,
el paciente te va a hacer síntomas asociados a la deglución. Este síntoma asociado a la deglución, esta dificultad para tragar, eso tiene un nombre, ¿ok? Se llama disfagia. Disfagia, dificultad para tragar. Hay otro que no puse que se llama odinofagia, que ese es el clásico dolor para tragar, que a algunos de ustedes le ha dado, asumo yo que todos, cuando se resfrían y lo que es la faringe y áreas aledañas se inflaman. Entonces esto produce dolor para tragar, se llama odinofagia, ¿ok? Entonces todos estos síntomas se traducen en que va a haber dificultad para que para que el paciente pueda comer. O sea, le cuesta que la comida baje. Lo otro que ocurre, eso puede doler. Y como usted vio en esa área, el dolor aquí mismo está el corazón. Entonces, si a mí me duele el esófago, de repente yo puedo confundirlo con un dolor del corazón. Y entonces eso pasa, que la persona tiene que tener un reflujo que molesta, ya estás quemando el esófago y el dolor como queda en esa área ahí del tórax superior, eh, tú piensas le echas la culpa al pobre corazón. El corazón está tranquilo, lo que está haciendo Tegrón ahí es el esófago, ¿ok? Entonces es un dolor parecido a la angina. Entonces un paciente con un dolor en el pecho, eso no es igual a infarto. Hay otros dolores en esa área que pueden imitar a un infarto. Y entonces eso hay que estudiarlo. Ha pasado que el paciente cree que está infartando y lo que siempre tuvo fue un reflujo no controlado, mal controlado. Eso sucede, por cierto. Y lo otro es que el paciente regrese la comida que ya masticó. Porque recuerda, no es que está vomitando porque la comida nunca llegó al estómago, sino que es como si la comida trate de bajar, llega una obstrucción, y se llena tanto, el paciente sigue comiendo, se llena tanto que no queda otra que ¡bruf! Se regrese porque aumenta mucho la presión dentro de la luz. Famoso, eso es con una obstrucción mecánica. Por ejemplo, este tumor aquí que crece, eventualmente le llega tanta comida que no puede bajar y entonces tiene que salir por algún lado y se regresa todo. Y el paciente tiene reflujo de comida no digerida. ¿Por qué? Porque eso nunca llegó al estómago. Entonces, esto que está aquí, que se aprieta el esófago, se llama estenosis, bastante similar a la estenosis desde el punto de vista de mecanismo a la que vimos en la parte del corazón. Entonces, eventualmente, con esta estenosis, con esta masa que está aquí, el paciente va a tener disfagia para alimentos sólidos. ¿Ok? Y si eso sigue creciendo, va a crecer al punto que la disfagia va a ser a líquidos. Entonces, el paciente, por eso es que en un cáncer de esófago, el paciente baja de peso. No solo por el estrés metabólico que provoca el mismo cáncer como tal, sino porque el paciente no puede comer o tiene dificultad para comer, dificultad que va en aumento. Baja mucho de peso el paciente. Bien. Lo otro que puede ocurrir es que exista un fallo en que el músculo del esófago haga los movimientos para poder llevar adecuadamente lo que se está deglutiendo hacia el estómago. Por ejemplo, yo me tomo aquí un poquito de agua y yo no lo controlo, pero hay contracciones rítmicas que se encargan de propulsar eso que yo tomé directamente hacia el estómago. Entonces, estas propulsiones o este peristaltismo está dado por una capa muscular íntegra y por una inervación íntegra, ¿ok? Yo no controlo eso. El que se encarga de controlar eso es mi sistema nervioso parasimpático. Él coordina que las contracciones sean al unísono, de manera que cuando llega el agua al final del esófago, esto que está aquí, que es el esfínter esofágico inferior, se abra y permite que el agua baje y llegue al estómago, y una vez que termine de deglutir, ¡pum!, se cierra. Se cierra para evitar que el contenido ácido del estómago se regrese de vuelta a el esófago. Si el paciente tiene un problema con el sistema nervioso parasimpático, sus contracciones del esófago van a ser anormales y probablemente va a tener anomalías asociadas a este esfínter esofágico inferior. Bien.
También puede ser, por ejemplo, que hay un problema para que el esófago se contraiga. Eso se ve en la enfermedad del tejido conectivo, esas que son las autoinmunes. También la enfermedad de Chagas, que asumo que tú la conoces, que la provoca este bichito que está acá, que son los tripanosomas. Eso también se asocia, yo nunca lo he visto por cierto, pero sí, siempre veo que lo dice la literatura, se asocia con problemas musculares a nivel del esófago, ¿ok? También puede haber problemas con la relajación, que al final del día se traducen en dificultad para tragar, y eso también puede doler. Y repito, por estar en un área de mediastino y tórax, está cerca de estructuras importantes como el corazón, y a veces el dolor se confunde con el dolor de un ataque al corazón o una angina, para no ser tan drástico. Bien, hay otra cosa rara, extraña, que yo tampoco he visto nunca, pero siempre veo que dice la literatura, que es la acalasia, ¿ok? En la acalasia, el esófago, el esfínter esofágico inferior, está cerrado, ¿ok? Así como tú lo ves aquí en esta imagen, en este esquema, está totalmente cerrado y no se puede abrir, ¿ok? No se puede abrir. Entonces ese esófago obviamente no va a poder llevar lo que se está deglutiendo hacia el estómago. Entonces aquí entonces baja toda la comida y aquí obviamente se acumula. Y donde se acumula, el esófago se dilata. ¿Okay? Entonces en estudios de imágenes, eso da la famosa apariencia esa de este pico de pájaro que es como un kiwi, parece eso. Bien. Entonces al final del día, todas estas enfermedades que yo estoy hablando ocurren en el contexto de un fallo en tanto la parte muscular como la parte nerviosa. Y como dice en verde, ¿quién controla eso? Eso lo controla el sistema nervioso parasimpático. En esta calasia, supuestamente lo que está fallando son las neuronas postganglionares, que fallan en dirigir esa apertura coordinada y o sea, que está en ese momento que estás comiendo, pues, ¿cómo sería eso? Coordinada y, no fue la palabra, pero no importa, ¿no? O sea, mira, yo estoy tomando esta agua y yo no estoy pensando en que salga mi esfínter esofágico inferior. Eso es automático. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso parasimpático está íntegro, que las señales todas están funcionando adecuadamente. Pero si mi sistema nervioso estuviera enfermo o tuviera algún problema, esa función no se hace y entonces el músculo se queda literalmente paralizado. ¿Ok? No se contrae ni se relaja. Entonces, eso es lo que forma el mecanismo fisiopatológico de fondo de estas enfermedades que afectan sobre todo la capa muscular. Bien, divertículos. A veces con los divertículos hay una confusión porque el estudiante confunde el concepto de pólipo con divertículo. Un pólipo es un sobrecrecimiento de la mucosa, siendo estrictamente hablando. Por supuesto, ¿no? El pólipo es una definición general. Ya después de eso, el pólipo puede tener otras variables y hay pólipos que son reales y otros que son pues otras cosas. El punto es que la masita crece hacia la luz de la víscera, la que más te guste, estómago, esófago, colon, etc. Un divertículo, imagínate qué será, como alguien que va en el carro manejando, cae en un hueco, sin querer queriendo, sin querer, porque realmente nadie quiere caer en huecos, ¿no? Y la llanta, ponte que el hueco es lo suficientemente grande, o la llanta es mala calidad, o está gastada, y se le forma un huevo a la llanta, una bola de la llanta. Más o menos eso sería un divertículo. Es un sobrecrecimiento de la pared general de la víscera en cuestión. Como un huevo literalmente a la víscera. Así, una protruye hacia afuera. Es como una herniación de las capas histológicas de la víscera afectada. Totalmente diferente a un pólipo. Bueno, el punto es que aquí donde se forman estos divertículos, ese lugar, la pared esofágica es más débil, ¿ok? ¿Y qué pasa? La comida se puede meter por aquí y eso al final del día se traduce en que va a haber dificultad para la deglución. De cierto punto de vista, eh, lleva a una alteración de la capa muscular que puede llevar a algún grado de disfagia con el paciente. ¿Por qué? Porque la comida, ponte que tienes un divertículo aquí y la comida y el agua deben pasar, pero ponte que se quedan aquí. En vez de pasar hacia acá abajo, se queda esa comida aquí arriba, ¿okay? En ese divertículo.
Entonces, eso es un problema para el paciente, ¿ok? Eso provoca atascamiento de la comida. Llega un punto que aquí se vence la capacidad de este diverticulito y a dónde crees que va a terminar la comida. El paciente la va a escupir, se le va a regresar hacia la boca, ¿ok? Lo recuerda, es una comida que no está digerida porque nunca llegó al estómago, ¿ok? Es el famoso Senker, divertículo de Senker. Tampoco lo he visto, por cierto, son cosas raras que pues la literatura las dice, pero sí están descritas. Bien, lo que sí he visto, y algunos de ustedes, no creo que sea ustedes porque ustedes son muchachos jóvenes, pero alguno conocerá, ya sea los papás o los abuelos o los tíos o los vecinos, se quejan del famoso reflujo, ¿ok? El reflujo, o mejor dicho, hasta este punto la vamos a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico, las siglas ERGE, y esta es la enfermedad del esófago más común, la más común, repito, voy a nuevo con el agua. Me la tomo y eso va en una dirección hacia el esófago. ¿Por qué? Porque cuando yo trago, el esfínter esofágico inferior, puff, se abre. Cuando pasa el contenido, puff, se cierra automáticamente y solo permite el paso en una sola vía, hacia aquí. Después, puff, se cierra. No puede regresarse lo que ya pasó. Eso es lo que hace un esfínter esofágico inferior que está íntegro. Previene que el contenido del estómago se regrese de vuelta, valga la redundancia, hacia el esófago. Entonces, cuando hay reflujo, por alguna razón que vamos a discutir más adelante, ese esfínter sí permite el contenido, el paso del contenido del estómago hacia el esófago. De más está decirte que ese contenido es ácido, ¿ok? Y ese contenido molesta al esófago. Recordamos la histología. El esófago tiene un recubrimiento de epitelio escamoso. Es un epitelio que es resistente a las abrasiones y al estrés mecánico, porque todo lo que tú te tragas, el esófago se encarga de movilizarlo y con bastante resistencia. Es una actividad mecánica. Sí, será muy resistente al estrés mecánico, pero esa mucosa esofágica escamosa no es resistente al ácido. Entonces, ese ácido quema la mucosa esofágica y eso duele, porque eso con el tiempo lo inflama. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, puede que al nivel de este esfínter esofágico hay una hernia hiatal. Una hernia hiatal, por así decirlo, es un deslizamiento de esta región en el diafragma. Que ponte que el esfínter tiene que ser así. Se desliza eso y queda eso así. ¿Okay? Y está aquí el esfínter esofágico. Entonces, eso se traduce en incompetencia del esfínter esofágico inferior. Eso hay que operarlo porque si no el paciente va a seguir con reflujo por mucho tiempo. O lo otro que puede ocurrir, que es lo que por lo general ocurre cuando tú vomitas, que es que por alguna razón, ponte que comiste un montón, ponte que, chusi, te pagaron la quincena y tú y que, chuzo, hoy, Dios mío, y te comes 3 hamburguesas, eso supera la capacidad de tu estómago, pero tú eres un tipo muy impetuoso, tú, como una competencia de comida. Te comes tanto en tan poco tiempo que superas, de un punto de vista de volumen, superas la capacidad que puede tu estómago albergar. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha presión, y entonces la presión vence la fortaleza del esfínter esofágico inferior y se va a regresar la comida, ¿no? Claro, te lo puse un ejemplo extremo, pero hay gente que tiene, su esfínter es muy débil, es un esfínter que su presión es vencida con facilidad, ¿eh? Entonces, sí, puede ser que la persona, la presión del estómago aumentó por un exceso de contenido en el estómago, o puede ser que el estómago esté obstruido y el paciente come de una forma normal y el estómago rápidamente alcanza su límite y entonces como está obstruido acá abajo distal, todo se regresa hacia arriba, ¿ok? Todo se regresa, es una causa también de reflujo. Bien, esa enfermedad por reflujo gastroesofágico puede provocar dolor, porque repito, ese ácido quema al esófago literalmente y entonces eso es bien molesto. Y como eso está ahí cerca del corazón, puede imitar y confundir con una angina.
El paciente cuando se inclina hacia adelante por un tema mecánico, puede eso aumentar el dolor de los pacientes con reflujo, porque eso favorece que el contenido ácido por un tema mecánico se regrese o pase con más facilidad hacia el esófago. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Mira, con el tiempo, cuando vemos la clase de patología, vamos a ver que la célula se defiende frente a los estímulos nocivos, siempre y cuando el estímulo nocivo no sea excesivo, y depende qué tipo de estímulo nocivo sea. Eso se llama adaptación celular. Entonces, esto que usted está viendo aquí es una adaptación celular. El esófago, perdón, cambió su mucosa por otro tipo de mucosa que sí es resistente a el ácido. Esta es la mucosa normal del esófago. Repito, epitelio escamoso estratificado. Después de muchos años de recibir el insulto ese o la injuria por el ácido, esa mucosa decidió cambiar a una mucosa que sí fuera resistente, después de años de ser sometida a constante inflamación. Y entonces cambió a esta mucosa que tú ves aquí, que literalmente es idéntico a lo que tú encuentras en el colon. Se llama metaplasia intestinal, que es el cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro, con la intención de adaptarme y soportar una injuria constante. ¿Qué ocurre? Esta metaplasia intestinal, que es un epitelio cilíndrico simple, con caliciformes, las ves que están bien bonitas ahí, y también incluso tiene microbiosidades, el moco de las caliciformes esa protege a el esófago de ese exceso de ácido. Parece algo loable, ¿no? Parece algo chévere esto, el cuerpo es inteligente. ¿Cuál es el problema? Esto que está aquí es una lesión precursora para cáncer de esófago. En este caso, el tipo histológico es el adenocarcinoma. Y entonces, cuando tú ves esto aquí, esto es un factor de riesgo. Porque, ¿qué ocurre? No es que el ácido dejó de llegar, no, el ácido va a seguir, porque el reflujo, si no lo corriges, el reflujo va a seguir existiendo. Y llega un punto donde esos ciclos interminables de inflamación, reparación, llevan inevitablemente a la transformación neoplásica. Entonces, esto que está aquí, esto no es el problema. ¿Okay? Esto es un factor de riesgo. Esto significa que el cuerpo está defendiendo. Si tú le das chance a esto, es probable que eventualmente esto sí se transforme en un problema para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cortar el problema de raíz, ¿okay? Evitar el reflujo, ¿okay? Entonces, el reflujo no solamente es causado por la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Mejor dicho, la esofagitis no solamente es causada por el reflujo, hay otras causas de esofagitis. Por ejemplo, esto que tú ves acá, en esta endoscopía ves que en la mucosa estas placas blancas, es una especie de exudado, y cuando lo ves al microscopio, le haces un pas, ves que todos tienen estos palitos bien fuchsia, bien bonitos. Son puras cándidas, una esofagitis por cándida, que eso ocurre en pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos. El mejor ejemplo es un paciente con HIV-Sida, ¿okay? Es un ejemplo de una esofagitis. También esofagitis por herpes y también he visto por citomegalovirus, también he visto, ¿no? Esas son otras causas de esofagitis. Bien, cáncer de esófago también hay. Últimamente yo me acuerdo haber visto 2 carcinomas escamosos de esófago, se asocian sobre todo con tabaquismo, y ya les dije yo que el adenocarcinoma es asociado a un esófago de Barrett, que a su vez ocurre en el contexto de un reflujo gastroesofágico. ¿Qué les quiero decir yo con esto? El reflujo no es un juego. Digo, es normal que tú tengas un reflujo esporádico. Ah, no, sentí que se me regresó el ácido, me cambié de posición y ya se me quitó. Y ya, fue ese día nada más. Pero si tú ocurre todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y tú como una persona estoica es alguien que aguanta muchos síntomas, aguanta mucho dolor, como la gente del interior, por un tema cultural, por no buscar atención a tiempo, ese ácido que lleva ahí años quemando esa mucosa esofágica, literalmente, está produciendo cambios en el esófago de ese paciente. El simple reflujo, que comienza con un esófago de Barrett,
como lo ves aquí, y eventualmente termina aquí, en displasia y eventualmente un adenocarcinoma per se como tal. Entonces, algo que se pudo haber evitado manejando el reflujo a tiempo, se transformó en una esofagitis, después en un reflujo como tal, y con el tiempo en una displasia que se transformó en un adenocarcinoma de estómago, de esófago, perdón, como tal. Entonces, eventualmente, esos cánceres, si no son tratados a tiempo, pueden crecer. Cuando crecen, hacen efecto de masa y obstruyen. Y recordemos que el esófago está en sitio de otras estructuras. Entonces, esas masas o esos tumores pueden extenderse a las estructuras vecinas. Como por ejemplo, esto es lo que ves aquí, ¿no? Es cómo se extiende el tumor, va más allá de las capas normales y se va a otras áreas. Además está decirle que eso tiene mal pronóstico, pero el problema es que en este momento es muy sintomático. Por ejemplo, imagínate tú qué pasa si se extiende eso a la tráquea, si la línea. Entonces lo que queremos es evitar esto, ¿ok? Por lo general el cáncer de esófago pues se ataja en etapas tempranas. Es raro encontrar uno que está toda mecha porque es muy sintomático, pero el paciente tiene que ir a verse y atendérselo, porque si no, pues eventualmente te va a debutar con algo muy sintomático y probablemente metastasis. Esa no es la idea de esto. Bien, lo otro que puede ocurrir son las varices esofágicas. Eso lo vamos a discutir con más calma el viernes en el contexto de la enfermedad hepática, sobre todo la cirrosis. A manera de resumen, cuando hay cirrosis, el hígado no permite el paso de sangre y entonces la sangre se queda acumulada en todo el sistema esplácnico, todas las venas esplácnicas. Parte del sistema venoso incluye las venas esofágicas. Entonces, como la sangre no drena, la sangre se queda acumulada en las venas. Entonces, se supera la capacidad de esa vena de acumular sangre y la vena ¡plup! Se dilata. ¿Y qué ocurre? Esa pared dilatada es una pared débil y bajo más presión la pared puede crack, romperse. Así como tú ves aquí esto, ¿ves? Sangrando como si fuera un chorrito de agua. ¿Okay? Eso puede provocar hemorragia esofágica. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a vomitar, pero sangre roja, roja, roja. ¿Okay? Esa sangre no está digerida. Entonces, un paciente alcohólico que dice que está vomitando sangre de una forma incoercible, no lo controla, más probable es que ese paciente tenga una cirrosis que se complica con una varices esofágica que sangran. De hecho, eso tiene mal pronóstico. Si el sangrado viniera de abajo, ¿okay? Del estómago, la sangre se digiere. La sangre digerida se ve más negra, se ve más oscurita. Más adelante le va a presentar una imagen. Entonces, cuando es la sangre roja, tú puedes extrapolar que es de un lugar, y cuando la sangre es más oscurita, o sea que está digerida, tú puedes extrapolar que viene de otro lugar. Por eso no lo vamos a ver, vamos a verlo al final de la clase. Bien. Eso con respecto al esófago. Ahorita vamos a hablar un poquito de las enfermedades del estómago. Bien. Antes, un segundito. Antes de hablar de las enfermedades per se, como he dicho, los mecanismos de enfermedad, hay que conocer o recordar las funciones básicas del estómago. ¿Ok? Entonces, el estómago llega a la comida y el estómago es como si fuera una lavadora. O sea que la lavadora, la función es agarrar y mezclar la ropa con el agua y el jabón, de manera que todo quede mezclado y el jabón limpie la ropa con el agua. Algo similar ocurre en el estómago. En el estómago llega la comida y esa comida hay que mezclarla homogéneamente con el ácido para que la comida pueda ser digerida. Entonces el estómago es como una especie de lavadora ahí que por un movimiento mecánico, es una redundancia por cierto, que por ese movimiento mezcla bien la comida con el ácido. Y después debe permitir que ese contenido pase al duodeno para que comience la absorción. Y también discutimos que el estómago es el encargado de producir el factor intrínseco. Ya usted sabe para qué funciona él. Entonces, habiendo dicho eso, el ácido es fundamental para poder digerir lo que nosotros comemos.
pero porque si es ácido, ácido, tan ácido que como te dije, quema al esófago si se cuela, sin querer queriendo. Pero ¿cómo el estómago hace para protegerse su propio ácido? Bueno, el estómago tiene mecanismos para evitar eso. Entonces, esos mecanismos pueden averiarse o pueden verse anómalos y entonces ahí es donde viene lo que usted conoce como gastritis, que eso está mal dicho. Cuando al paciente le duele, se llama dispepsia o se llama epigastralgia. La gastritis es un diagnóstico histopatológico, donde yo veo que hay un aumento del infiltrado de la lámina propia de la mucosa gástrica. Entonces, lo otro que puedo ver es la presencia de neutrófilos, que siempre es anormal ver neutrófilos en la mucosa, no solo el estómago, de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, con esos criterios, si existe una gastritis y se gradúa. Pero si a ti nunca te han hecho eso, tú no tienes una gastritis, tú tienes que tienes una dispepsia o una epigastralgia y lo que hay es que investigar por qué está ocurriendo eso. Por lo general, tú vas, te das tu tratamiento y lo lógico es que mejores porque por lo general nunca son cosas graves. Entonces, pero si no mejora, entonces sí hay que hacer una endoscopía, hay que buscar por qué. Y ahí es donde viene el diagnóstico si, si se da el caso, ¿no? Bueno, el punto es que puede que se pierda la protección de esa mucosa y entonces el ácido haga lo que le da la gana o que yo produzca demasiado ácido. ¿Okay? Entonces ahí sí vienen problemas, ¿no? Gastritis, úlcera, etcétera. Discutimos la semana pasada, o la clase pasada, el tema de la anemia perniciosa, que por alguna razón, entonces tenemos una pérdida del factor intrínseco y no podemos absorber la vitamina B12. Todo esto se puede obstruir por alguna razón, ¿no? Entonces la comida no puede, la comida digerida no va a poder pasar al duodeno, ¿ok? O puede que la acción del músculo del estómago se pierda y ya no puede mezclar la comida con el ácido. Y al igual que con el esófago, también puede haber un cáncer, ¿ok? Un cáncer de estómago. Bien. Lo que se va a llevar el gran grueso de esta parte del estómago es esta enfermedad ulceropéptica. Péptica porque está asociada a la secreción de ácido. Y también nos le llaman úlcera gástrica porque puede ser tanto en el estómago como en el duodeno. En ambos escenarios, el asunto se asocia con el exceso de secreción de ácido y o la, la abolición de los mecanismos protectores de esas respectivas áreas. ¿Ok? Entonces, para entender esto, hay que ver cómo se secreta el ácido del estómago. Entonces, aquí hay quizás unos conceptos que usted maneja de las clases anteriores. Bueno, y si no, pues los conocerá. Aspiro yo, ¿no? Entonces, usted sabe que su mucosa del estómago, en este caso su mucosa oxíntica es la palabra, o su mucosa productora de ácido, están las células parietales. La célula parietal secreta ácido, ¿ok? Ácido clorhídrico y también secreta factor intrínseco. Pero ahorita mismo nos vamos a concentrar en la secreción de ácido. Entonces, esa secreción de ácido se logra gracias a un intercambiador de hidrogenión con potasio. ¿Okay? Eso ya usted lo repasó en las clases anteriores. Y ustedes me lo dieron en el taller que me pareció muy bien. Un segundito. Bien. Eso es lo normal. ¿Okay? La célula parietal tiene en su pared, en su membrana, ella produce el ácido y lo libera en función de su intercambiador con potasio. Obviamente, no puede estar tu célula parietal bombeando ácido a lo loco. Bombea ácido cuando hay un estímulo. ¿Y cuál es un estímulo? Que tú estés comiendo. Si tú no estás comiendo, no tiene tu célula parietal por qué estar secretando ácido. Entonces, la célula parietal no se manda ella misma. La célula parietal tiene otros estímulos que le indican que tiene que secretar ácido. Y eso ocurre en función de estas hormonas que están aquí.
sobre todo la gastrina, la histamina y bueno, la acetilcolina, que no es una hormona, es un neurotransmisor. Y cuando no es necesaria la secreción de ácido, el mecanismo es detenido, es inhibido por otras hormonas como las prostaglandinas. Las prostaglandinas tampoco son hormonas, por cierto, son mediadores de la inflamación, que discutiremos con mucha más calma cuando hablemos en el próximo curso sobre la inflamación. Está la secretina también y la somatostatina. Entonces tiene mecanismos que favorecen la secreción de ácido en X situación y otros mecanismos que detienen la secreción de ácido en Y situación. Bien. Recordando tu clase de histología, porque por eso es que es fundamental que usted conozca histología, recuerda que tu mucosa del estómago es distinta, por ejemplo, a la mucosa del esófago. Entonces, en tu estómago tú tienes células especializadas en secretar un moco, que crea una especie de película alrededor de la mucosa del estómago, y esa película de moco, esa capa de moco, nos protege a nosotros de nuestro propio ácido. Entonces, ese mecanismo es el que hace que el estómago no sea erosionado por su propio ácido. O sea, es un mecanismo propio y único del estómago. Entonces, ese moco protector se secreta en parte gracias a las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas son importantes. Si estas prostaglandinas yo las pierdo, entonces mis células mucosas no van a secretar ácido y entonces yo pierdo la protección que me provee ese ácido. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque eso es interesante porque eso también se ve en el día a día. Bien. Entonces, la formación de esas úlceras pépticas ocurre por alguno de esos dos escenarios, ya sea porque hay menor protección a la mucosa o porque esa persona está produciendo demasiado ácido, ¿ok? Entonces, clásico que usted ya conocerá y escuchó hasta el cansancio, el Helicobacter, sobre todo el pylori, pero hay otros Helicobacter, por cierto. Entonces, cuando una persona está infectada por Helicobacter, entonces la bacteria tiene mecanismos que no voy a discutir aquí, asumo que usted lo conocerá en su clase de microbiología, erosiona la mucosa del estómago. Entonces, esa erosión de la mucosa genera o atrae inflamación, ¿ok? Y esa inflamación al final del día provoca mayor producción de ácido. Entonces, el estómago está inflamado. Es por eso que de una forma efectiva, de una forma bien correcta, la causa más común de gastritis es la infección por Helicobacter. Mira, si tú no te tratas eso no se va a ir, ¿ok? Eso sí provoca una gastritis verdadera. Si tú te duele un poquito el estómago, ay, estoy con gastritis y se te liga al rato. Tú lo que estás produciendo mucho ácido por X, Y o Z motivo. Por ejemplo, a veces estás estresado y puede que produzca más ácido, que te quite el estrés y ya, santo remedio. Eso no es gastritis. Lo otro puede ser, ay, es que son las 2 de la tarde y no he comido nada, me duele el estómago, no aguanto. Tú lo que estás con fatiga, otras cosas y puede que produzca mucho ácido. Se trata de comer, se te quitó la gastritis. Ya, sea, eso no es gastritis, es una dispepsia que ocurre en función de un estímulo transitorio. Pero con el pylori, si tú no das tratamiento a él, eso sí no se te va a quitar. Ese paciente está todo el día cogido con eso, porque eso molesta, eso duele, ¿ok? Eso duele. Y si no lo tratas, esto obviamente va a molestar mucho y después va a haber otras consecuencias, muy graves, por cierto. Bien, ese es el ejemplo donde se produce mucho ácido en función de un pylori. Lo otro que puede ocurrir es que perdamos la protección a la mucosa, ¿ok? La producción esa de moco protector. Entonces discutimos nosotros que las prostaglandinas aumentan la secreción de moco protector en nuestro estómago. Entonces, yo hice la corrección porque la prostaglandina no es per se una hormona. La prostaglandina es un mediador inflamatorio que participa en la cadena, una cascada, del ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico lo conoceremos más adelante cuando, esta vez no, por cierto, en otro curso, cuando hablamos de la inflamación, ¿ok? Porque gran parte de la mediación del dolor, de los síntomas esos, tienen que ver
con el ácido araquidónico y sus derivados. Un derivado de él son las prostaglandinas. Tienen muchas funciones, pero en esta clase, la función que me importa que usted conozca es que las prostaglandinas estimulan la secreción de la capa protectora muco del estómago. Eso es algo bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo la prostaglandina? ¿Okay? Porque ponte que yo tengo un dolor, ponte que me golpeé el dedo gordo del pie sin querer queriendo y no lo aguanto y me voy a tomar un medicamento que bloquee el dolor, mejor conocido como un antiinflamatorio. Y sí, me va a quitar el síntoma molesto del dolor en el dedo gordo del pie, pero si yo inhibo la prostaglandina por culpa de ese antiinflamatorio, también se me va a inhibir la secreción de moco protector hacia el estómago. ¿Okay? El mejor ejemplo de esto ocurre con las famosas Dorival. Y digo Dorival porque las Dorivales hay el mal concepto que eso es para los cólicos, etc. Si tienes curiosidad, busca una Dorival que tienes que tener en tu casa, sobre todo las mujeres. Eso es ibuprofeno. ¿Okay? El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo clásico. Te lo tomas y te quita ese síntoma de dolor. Habiendo dicho eso, no solamente es Dorival para el dolor menstrual, dolor para lo que sea. Te golpea la mano, te duele algo. Eso es un AINES y punto. Nada más que le han puesto la marca de Dorival y la gente cree erróneamente que eso nada más se usa para los cólicos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tú te lo tomas y te quita los síntomas. Pero tú no puedes tomar todos los días Dorival, porque eso no son pastillas de menta. ¿Ok? Eso tiene su efecto beneficioso a disminuir las prostaglandinas y eliminar o atenuar ese estímulo de dolor, pero cada vez que tú haces eso, también le quitas la función protectora a la prostaglandina a nivel de la producción de moco en el estómago. Entonces, el que toma Dorival de una forma irresponsable, eventualmente está condenando a su estómago a sufrir una gastritis por AINES, ¿no? Una gastritis química. Y si sigues tomándolo, eventualmente puedes provocarte una úlcera gástrica secundaria a el abuso de AINES. Eso está bien descrito. Eso me están eso NSAID, non-steroidal, creo que es antiinflamatorio algo. Eso en inglés, esto no me acuerdo. Después lo buscan si tienen curiosidad. Eso está bien descrito. Por eso que el AINES, el Dorival, máximo 3, de 3 a 5 días en la dosis. 3 es lo ideal. 5 si es una cuestión muy, pero no más de eso. Más de eso, tú lo que vas a enfrentar son los efectos secundarios asociados a esa gastritis química. Y obviamente lo suspendes y tu estómago vuelve a secretar su muco protector y ya, resuelto. Pero no puedes estar tomando AINES todos los días, Dorival todos los días, ibuprofeno. Mira, ahí está el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina en dosis de 500. Todo eso son AINES que en exceso son peligrosos. ¿Okay? Son peligrosos. Entonces, que tú ves la cajetita atrás. Un efecto adverso es esto, sangrado, porque la úlcera puede sangrar en el estómago. Eso está bien descrito también. Digo, no va a pasar por una pastillita ni dos. Va a pasar si te avientas toda la cajetita, cosa que no se debe hacer. Ya sabes por qué. Bien. Hay otro medicamento, primer hermano, del Dorival, que se llama el Celecoxib, que es mejor para los síntomas, porque el Celecoxib no le pega a la producción de moco en el estómago. ¿Okay? O sea que consumir Celecoxib va a tener menos efectos adversos que consumir Dorival. Entonces me preguntarás tú, pero bueno, ¿por qué siguen vendiendo Dorival y no venden puro Celecoxib? Bueno, pregunto yo, ¿cuánto cuesta una pastilla Celecoxib versus una de ibuprofeno? Es un tema de costos y de precios, ¿ok? Es muchísimo más cara, ¿ya? Es muchísimo más cara. Entonces, bueno, a veces no alcanza y no se consigue en todos lugares y bueno, Dorival se encuentra en donde tú vayas. Eso es libre venta, over the counter, como dicen por ahí. Obviamente, para variar, el cigarrillo y el alcohol en exceso también se asocia a la menor protección de la mucosa del estómago. Bien.
Otro elemento que vamos a estudiar hasta este momento, hemos hablado de la gastrina, ¿ok? La gastrina percibe, cuando tú estás comiendo, que llega contenido al estómago, y en ese momento la gastrina le indica a la célula parietal que debes comenzar a secretar ácido. Hay este síndrome raro, yo no lo he visto tampoco, pero sí he leído y he escuchado de él, se llama el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ok? En este síndrome de Zollinger-Ellison hay un tumor a nivel del páncreas, ¿ok? El clínico le llama gastrinoma, pero eso realmente es un tumor neuroendocrino. Apunta eso. No te pregunta a ti, el tumor pancreático que está asociado a Zollinger-Ellison, desde el punto de vista histológico, ¿cuál es? Eso es un tumor de tipo neuroendocrino. Es un tumor que produce muchas celulitas que tienen función de secreción de hormonas. En este caso, en el Zollinger-Ellison, es un tumor neuroendocrino secretor de gastrina. Entonces, ese paciente secreta mucha gastrina aún sin estímulo. Y mucha gastrina se traduce en mucho ácido. Y mucho ácido se traduce en muchas úlceras, ¿ok? En distintos sitios. Eso es anormal. Entonces, tú puedes diagnosticar este Zollinger-Ellison porque hay demasiada gastrina sérica elevada, sin estímulo, ¿ok? Algo está produciendo en exceso esa gastrina. ¿Okay? Probablemente sea un tumor pancreático, repito, un tumor neuroendocrino. ¿Okay? O puede ser esta otra, que la gastrina sérica aumenta paradójicamente en respuesta a la secretina. Eso es paradójico, pero bueno, no entra en detalle con eso. Eso es lo que ocurre, ¿no? Triada del Zollinger-Ellison. En un tumor pancreático o duodenal, repito, es un tumor neuroendocrino productor de gastrina, que se llaman gastrinoma. Entonces, ese tumor neuroendocrino estimula a la hipersecreción de ácido por parte de la célula parietal y eso se traduce en un montón de úlceras, no solo gástricas, ¿ok? Por ejemplo, está lleno de úlceras el paciente. ¿Por qué? Porque produce mucho ácido en función de una hiperproducción de gastrina que, repito, hasta el cansancio para escala, se produce por culpa de un tumor neuroendocrino. Hasta que no corrijas esto, esa secreción de ácido no va a parar. Esto hay que eliminarlo, hay que operarlo. Bien. Con respecto a la secretina, ¿no? Eso es un test que se usa, bueno, yo nunca he visto en la práctica eso, pero es interesante leerlo. Se utiliza para ver si efectivamente estamos frente a un posible Zollinger-Ellison, ¿ok? Primero vamos a ver qué es la secretina. Es una hormona que se activa o se secreta cuando la comida digerida llega a el duodeno. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdate que esa comida que llega del estómago está con mucho ácido. Entonces, ese contenido ácido llega al duodeno. Por eso es que el duodeno tiene unas glandulitas que tú recordarás que son las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner o de Brunner, como le quieras decir, secretan un moco que ayuda a neutralizar ese contenido ácido que está llegando desde el estómago. En ese momento, nuestro páncreas, gracias a la secretina, comienza a secretar su jugo pancreático que es rico en bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ese bicarbonato se mezcla con el contenido ácido que llegó del estómago y lo neutraliza para que entonces pues no queme ese ácido al pobre duodeno. Entonces, normalmente la secretina, por supuesto, que tiene que inhibir la gastrina, porque de nada sirve que la secretina esté haciendo su trabajo si la gastrina sigue produciendo ácido. Entonces, no. Una vez que la comida llegó al duodeno, ya, no más ácido, porque Dios mío. Pero paradójicamente, cuando hay el gastrinoma, que no me gusta esa palabra, un tumor neuroendocrino productor de gastrina, la secretina se la ponen al paciente y eso lo que hace es aumentar de forma paradójica, porque no debería ser, aumenta la gastrina. Entonces, cuando eso pasa, casi que ahí tienes un diagnóstico de ese síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ok? Yo creo que eventualmente no se diagnostica así en estos tiempos, pero en los tiempos de antes sí, ¿ok? Yo se lo pongo porque eso explica bien los mecanismos fisiopatológicos puros y duros. O sea, es bien, esto sirve para entender cómo funciona todo esto. Pero por supuesto, ¿no? En los tiempos modernos, este tipo de cosas como que no son poco ortodoxas, la verdad. Bien. Tiene la úlcera del paciente. Bueno, y entonces, pues, ¿qué pasa con esa úlcera? Bueno, la úlcera puede doler, ¿ok? Y también puede provocar síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos.
Como esa úlcera está ya sea en el estómago o en el duodeno, en ese momento la sangre que se produce ahí, esa sangre se va a digerir, ¿ok? Y si el paciente vomita, esa sangre digerida ya no se ve roja, la sangre digerida se ve así. Es como cuando usted hace café, lo que queda en el filtro. Así se ve la sangre digerida cuando el paciente la vomita. Por eso que se llama vómitos en borras de café. ¿Okay? Vómitos en borra de café. Eso quiere decir que algo en el tracto gastrointestinal está sangrando y que esa sangre se está digiriendo a nivel del estómago. Quiere decir que el paciente está sangrando. ¿Okay? Eso quiere decir eso. Lo otro que puede hacer el paciente es que esa sangre digerida pase al intestino y eventualmente la defeque el paciente. ¿Ok? Eso produce estas heces así negras y también que son particularmente malolientes. O sea, una melena. ¿Ok? Una melena, cuando el paciente va al baño y así es negro, así parece como alquitrán. Eso sí lo he visto, por supuesto. Eso quiere decir que el paciente está sangrando. ¿Ok? Como tú ves esto quiere decir que el paciente está a nivel de gastrointestinal, está sangrando y que esa sangre está llegando al estómago y que el estómago lo está digiriendo. Hay casos extremos, por suerte eso ya no ocurre, es raro que ocurra, donde la úlcera se puede perforar. Si la úlcera te perfora, el contenido del estómago se sale a la cavidad peritoneal. O sea, todo ese ácido se sale y irrita el peritoneo, le da una peritonitis al paciente y también se sale aire del estómago y se ve en los estudios de imágenes. Eso es una urgencia verdadera, pero hay que operarlo. Eso es mortal. Bien. Con respecto a los síntomas, depende de en qué sitio sea. Si la úlcera en el estómago, es probable que al paciente, apenas que come, le duele. ¿Por qué? Cuando el paciente come, se estimula la producción de ácido automáticamente. Y si el paciente dice, no, yo me siento a comer, trago, y a los 2 minutos, no aguanto el dolor en el estómago. Entonces es probable que la úlcera esté en el estómago. Pero si la úlcera está en el duodeno, puede que demore un poquito más el dolor en llegar, cuando le llegue el ácido hacia allá. Entonces, dependiendo de la presión de síntomas, tú puedes extrapolar si la úlcera está en el estómago o en el duodeno. Por supuesto, eso no es 2 más 2. Eso es una sospecha clínica, pero obviamente eso tiene que ser estudiado para determinar efectivamente dónde está esa bendita úlcera. Por lo general, eso se debe lograr si uno dispone del uso de la endoscopía, que por suerte aquí en Panamá sí existe, ¿no? En el complejo, que es donde yo trabajo, hacen endoscopías de bastantes, hacen bastante. Pero el problema es que vayas a un lugar donde no hay endoscopio, o mejor dicho, no hay endoscopista, o no hay ninguna de las dos. Entonces, este paciente se puede complicar. ¿Qué ocurre? Las úlceras gástricas, hasta que se muestre lo contrario, pueden confundir con cáncer. Entonces, hay que descartar que el paciente tenga un posible cáncer de base, porque obviamente el tratamiento es infinitamente distinto. ¿Okay? Entonces, el paciente con gastritis, así, con úlcera, no, eso hay que tratarlo, eso hay que estudiarlo. No vaya a ser que el paciente tenga algo más. Que puede pasar, ha ocurrido, el paciente puede tener algo más. Bien. Con respecto al manejo, conociendo los mecanismos de cómo se produce la bendita gastritis y la úlcera, podemos nosotros, desde el punto de vista mecánico, extrapolar cómo manejar esos síntomas. Entonces, si mi problema es el ácido, yo lo que quiero entonces es disminuir la secreción de ácido, o si mi problema es la protección a la mucosa, quiero aumentar esa protección a la mucosa. Por cierto que, por ejemplo, tomar medicamentos que neutralicen el ácido, como esta leche de magnesio, que es un antiácido clásico, que la verdad es que eso no, muy poco se usa, ¿ok? Hay medicamentos que previenen que el ácido sea secretado. ¿Cómo logras eso? Bueno, inhibiendo el transportador de hidrogenión potasio. Hay medicamentos que inhiben o aumentan la protección a la mucosa. Ya te hablé del ibuprofeno y por qué es malo tomarlo de una forma indiscriminada. Y por supuesto, si hay helicobacter, hay que eliminarlo. Si no lo eliminas, es completamente por el gusto. ¿Ok? Entonces,
Si lo que te causa Crohn es que el paciente produce mucho ácido, entonces vamos a tratar de disminuir esa producción de ácido. Entonces tenemos que disminuir la estimulación hacia la célula parietal o evitar que ella produzca ácido. Entonces, ¿cómo evitamos que produzca ácido? Bloqueando esa bomba de hidrogenión potasio. ¿Y cómo logramos eso? Con unos medicamentos que se llaman los bloqueadores, o mejor dicho, los inhibidores de bomba de protones. Uno que usted conoce que es bien famoso, ¿ok? Que es el omeprazol. Famoso omeprazol lo que hace es bloquear la bomba de hidrogenión potasio. Y si no produzco ácido, no secreto ácido, entonces lógicamente los síntomas con el tiempo van a mejorar. Además está decir que eso no ocurre inmediatamente, ¿ok? Eso ocurre con un tiempo después de tratamiento. No es que eso ocurra así. O lo otro que puedes hacer, recordemos que la histamina estimula la secreción de ácido por parte de la célula parietal, es bloquear la histamina, ¿ok? Entonces, para eso existen unos receptores H2 que la histamina se acopla a ellos y eso estimula que la célula parietal secrete ácido. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo bloqueadores de esos receptores H2. Uno bien famoso que usted también debe conocer o haber escuchado ya, que es la ranitidina, ¿ok? Entonces, esa ranitidina bloquea ese receptor H2 y entonces la histamina no llega. Y si no llega la histamina, no hay estímulo para secretar ácido, ¿ok? Eso es un resumen muy somero de cómo funciona la farmacología, pero bueno, para ustedes y para mí es suficiente saber las cosas hasta allí. Entonces ya sabes por qué es tan famoso el omeprazol y la ranitidina, etcétera, ¿no? Bien, un segundillo. Entonces, otra cosa que tú puedes hacer es querer ayudar o facilitar la capa protectora de moco al estómago, ¿no? Parece medicamentos como el sucralfato, pero eso es más raro, ¿no? Es como si fuera un gel viscoso que protege el estómago, pero bueno, ya eso no es tan popular así como digamos, es engorroso, ¿no? A otra cosa, como dice aquí en verde, ¿cómo entonces aumentaríamos la producción de moco en el estómago? Bien, yo diría que no es que queremos aumentar la producción de moco en el estómago. Lo que queremos es evitar o no queremos que se deje de producir moco en el estómago. Entonces, eso lo evitamos dejando en paz a la prostaglandina. Si la dejamos tranquila, la prostaglandina va a hacer su trabajo. En este caso, repito, como por tercera vez, el problema es que mi cuerpo esté recibiendo demasiado AINES que me inhiban la prostaglandina. Hay otros medicamentos que son prostaglandinas sintéticas, ¿ok? El ejemplo es el misoprostol, que es bien famoso, que también le llaman, dependiendo de la presentación, le llaman Cytotec a eso. Eso estimula las contracciones del útero y también se usa para provocar aborto, no es una prostaglandina. Habiendo dicho eso, la prostaglandina tiene muchas funciones, ¿ok? Pero en papel, la prostaglandina, dependiendo de la presentación, también en teoría debería favorecer la producción de moco protector por parte de las células de la capa superficial de la mucosa del estómago. ¿Okay? Y obviamente el pylori, al ser una bacteria, tiene que ir con antibióticos y también con omeprazol y otros medicamentos que pues eso no me lo sé yo muy bien, pero sin antibióticos el pylori pues no se va a ir, ¿okay? No se va a ir. Bien. Lo otro que no tenemos discutido hasta el momento, recordemos el factor intrínseco, que también es producido por la célula parietal. Entonces, tú consumes tu factor intrínseco, se liga con la vitamina B12 y entonces, gracias a eso, tú produces, mejor dicho, tu factor intrínseco, gracias a eso se puede absorber la vitamina B12. Recordemos una gastritis autoinmune, que por un tema autoinmune se pierden las células parietales, entonces no podemos nosotros entonces absorber esta vitamina B12. Eso se traduce en la famosa anemia perniciosa. La base es autoinmune, ¿okay? Eso ya lo conocimos en la clase anterior. Bien, el estómago también se puede obstruir, ¿ok? Puede haber algo que obstruya y que evite el paso del alimento desde el estómago hacia el duodeno. ¿Okay? Puede ser que el píloro tenga algún tipo de obstrucción o que los movimientos rítmicos del estómago no sean lo suficiente para poder propulsar este contenido gástrico hacia el duodeno.
Entonces, puede ser que en ese píloro hay un tumor que lo está obstruyendo, una masa que lo está obstruyendo. Puede que de punto de vista anatómico esté creciendo una masa, por ejemplo, en el páncreas, que de forma mecánica empuje al píloro y eso obstruye de forma secundaria al estómago. Puede ser que el píloro esté fibrosado debido a una inflamación de larga data. O hay pacientitos que nacen con una condición que se llama la estenosis congénita del píloro. O sea, que nacen con eso. Es un píloro no funcional y eso hay que inevitablemente operarlo. Porque si no el píloro está así, está cerrado. Bien, si está cerrado, ese bebé cada vez que toma leche, la leche llega al estómago, eventualmente llena el estómago y el bebé te va a vomitar. Pues unos vómitos como si fuera, le llaman en proyectil. ¿Por qué? Porque eventualmente se llena esto de acá de leche, no puede pasar y lo que pasa es que se regresa todo el vómito. Es un niño que vomita, vomita, vomita y siempre tiene hambre porque es que él no está absorbiendo lo que está con la leche que está tomando. Entonces, ese niño hay que sospechar que tenga una estenosis del píloro congénita. Entonces, eso se opera y ya, tanto remedio, pero hay que abordarlo. Bien, esta otra gastroparesia, perdón, que en términos generales es que el estómago está paralizado, ¿ok? Y si está paralizado, no puede mezclar la comida con el ácido y tampoco va a poder propulsar esa comida con ácido a través del píloro hacia el duodeno. Entonces, lo que está afectado ahí son los nervios. Eso se asocia, por ejemplo, al paciente diabético, porque el paciente diabético tiene un componente importante de neuropatía. Eso puede pasar. Bien, otra cosa que sí es importante es el cáncer del estómago, ¿no? Estadísticamente es más común en los asiáticos, pero aquí en Panamá también hay bastante para hacer la poquita población que tenemos. Un factor de riesgo conocido y reconocido para el cáncer gástrico es el Helicobacter. ¿Ok? El Helicobacter, ¿qué pasa? Genera un estado proinflamatorio en el estómago, similar a lo que ocurre con el reflujo. Ese estómago con Helicobacter pasa por muchos ciclos de inflamación, reparación, inflamación, reparación, inflamación, reparación, hasta que también puede ese estómago transformarse a una metaplasia intestinal, que eso es precursora con el tiempo de una, de una displasia que se puede transformar con el tiempo en un adenocarcinoma, que es el tipo más común de cáncer de estómago asociado de alguna forma a Helicobacter pylori. Hay otros que se asocian a gastritis autoinmune, también ocurre el escenario ese. Entonces, la lección de esto, si usted tiene gastritis y no le presta atención, se puede meter en un problema. Ha ocurrido. No, que yo tengo gastritis y como y se me mejora, pero el rato me vuelve y me da, pero tomo Pepto-Bismol y se me quita, pero vuelve y me da, y bueno, ya yo me he acostumbrado a vivir con ella. Y pasa el tiempo y cuando tú vas a ver, tú que tienes un cáncer ya, que pudiste haber evitado si tú lo has tratado a tiempo. Entonces, lección con esto, no juegue con la gastritis famosa, no juegue con eso es peligroso si no le prestas la atención a tiempo, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, ¿ves? Este es un tumor que sobresale la mucosa del estómago, este es un estómago que está abierto y ves cómo sobresale ese tumor exofítico. Eso se puede ulcerar, puede sangrar y hace metástasis con relativa rapidez. Entonces, eso se sospecha, se le hace la endoscopia al paciente, se diagnostica y se le da tratamiento. ¿Okay? Pero lo importante es que no queremos nosotros encontrarnos tumores que ya debutan metastásicos. O sea, eso falla cuando no hay tamizaje y no hay prevención. Entonces, la gracia de esto aquí es, si no se puede prevenir, porque a veces no se puede prevenir porque también hay factores moleculares, genéticos, etcétera, que ya eso es inevitable, es, aunque sea, captar el tumor en estadios lo más temprano posibles. Eso sí ayudaría, ¿ok? Eso sí ayudaría. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí para seguir con esta parte del intestino delgado.
Bien, sigamos para allá. La última parte habla un poquito del intestino delgado y al final algo del colon. Bien, al igual que lo anterior, el intestino delgado también es sitio de inflamación, de tumores, de obstrucción y también, por supuesto, eso puede sangrar. Pero realmente la patología más importante aquí ocurre con la absorción, o mejor dicho, con una absorción inadecuada que le llamaremos a este punto una mala absorción. Bien, entonces, para repasar cómo ocurre esto, primero tenemos que entender qué ocurre en este proceso de absorción. Entonces, por ejemplo, estás comiendo, masticas, tragas la comida, pasa por el esófago, después llega al estómago, en el estómago se mezcla con el ácido y entonces eso llega al intestino delgado. En ese momento se secretan varias hormonas. Una que secreta es la colecistoquinina o cinina, colecistocinina, y también la secretina. Recordemos que para estimular la secretina, la secreción de bicarbonato por parte del páncreas. ¿Ok? La colecistocinina lo que hace es favorecer que la vesícula biliar libere la bilis. La próxima clase vamos a ver que la bilis es fundamental para poder emulsificar y eventualmente absorber las grasas. ¿Ok? Este jugo pancreático no solamente tiene bicarbonato, tiene muchas enzimas que van entonces a ayudar al proceso de la digestión. Entonces, por así decirlo, tú te comiste un pan y el pan, tu cuerpo se encargó de degradarlo a moléculas de carbohidratos, entre otras, que ahora sí pueden ser absorbidas por tus enterocitos, que eso es lo que hacen, y eventualmente pasan esos nutrientes chiquititos ahora hacia la sangre. Entonces, en este punto, cualquier cosa que falle te puede llevar a una mala absorción. Ya sea un tema hormonal, un tema con los enterocitos, todo esto puede de alguna forma fallar. ¿Ok? Entonces, si tu digestión a nivel del estómago es ineficiente, si tú no produces suficiente ácido, eso también se puede traducir eventualmente en una mala absorción. Lo otro que puedes tener es problemas para secretar las enzimas que favorecen la digestión. Por ejemplo, el páncreas, que es el que se encarga, en este caso el páncreas exocrino, por cierto, el páncreas endocrino, que es el de las hormonas, con la insulina, etcétera, es vecino, pero es totalmente distinto al páncreas exocrino, que es el que secreta estas enzimas digestivas. El páncreas exocrino puede estar fallando y entonces no secreta las respectivas enzimas digestivas. Lo otro que puede ocurrir es, que ya lo veremos en la próxima clase con más detalle, es que existe un problema al momento de la secreción de la bilis, ya sea a nivel de el hígado o a nivel de la vía biliar como tal. ¿Ok? Entonces también puede que al paciente por alguna razón le quitaron un pedazo de duodeno. ¿Ok? Por lo tanto, va a tener eso también eventualmente algún tipo de consecuencia. Un ejemplo clásico de esto, de cómo puede ocurrir mala absorción, ocurre en el paciente que no puede digerir la lactosa porque tiene una deficiencia de lactasa. ¿Ok? La enzima que se encarga de degradarla. Entonces, ese individuo fijo toma leche, fijo le da diarrea. La única forma de evitarlo es, pues, no tomando leche, ¿ok? Me parece posible. Bien. Lo otro que puede pasar es que el paciente no pueda absorber porque tiene algún problema a nivel de la superficie o de la mucosa del intestino delgado, como esto que usted ve acá. Eso que está ahí es una biopsia de duodeno, ¿ok? El clásico epitelio cilíndrico simple con caliciforme y microvellosidades. Y ve estos palitos aquí que están en la luz del intestino. Son unas yardias, ¿okay? Las yardias, así es como se ven a nivel tisular. Claro, ¿no? Yo no sé por qué tienes que diagnosticar yardias en una biopsia, pero bueno, tiene su clínica. Esa cosa debe darte una diarrea de campeonato. Yo no quisiera ser ese paciente. También puede que la mucosa esté afectada por una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. Hay ciertos medicamentos que afectan la mucosa intestinal. El punto es que eso lleva a una absorción ineficiente dependiendo del grado de afectación. Al igual que las otras estructuras, también puede el intestino delgado obstruirse, ¿ok? A los pacientes postoperados, ponte un paciente que ya lo han operado, esta manipulación del intestino
con el tiempo genera esto que está acá, son adherencias. Son como cicatrices fibrosas que si son muchas pueden causar obstrucción del intestino delgado. ¿Okay? Eso es consecuencia de una cirugía anterior. También si esto se obstruye, ¿okay? El paciente se va a distendir, o distendir se dice. ¿Por qué? Porque el contenido luminal no va a poder pasar al resto del colon, etcétera, y entonces todo se va a acumular. El paciente lo que tiene que hacer es poner nada por boca, no puede comer, le pone una sondita para que todo ese contenido pueda salir. Y obviamente esa obstrucción mecánica al paciente, eso hay que operarlo, ¿okay? Eso es quirúrgico. Por supuesto, en el intestino delgado también pueden aparecer tumores. Son relativamente raros, pero yo he visto tumores del estómago gastrointestinal, he visto tumores neuroendocrinos, he visto también adenocarcinomas, linfomas también que surgen del MALT, también pueden ocurrir, ¿okay? También se puede. No es lo más esperado, pero puede pasar. Bien. Y ahora sí, para finalizar, la última parte de la clase que tiene que ver con el colon, que también es un sitio importante de enfermedad. Bien. Esto que está aquí, nosotros lo vemos a cada rato en el complejo. ¿Okay? El paciente llega por una historia de obstruido. El tipo no puede ir al baño, ¿okay? Y el tipo ¡buf!, se le sopla la barriga. ¿Por qué? Porque todo el contenido se está quedando dentro de las vísceras, dentro del tracto gastrointestinal, y todo se va acumulando. A un punto donde está tan obstruido que la única forma de resolver eso es clac, clac, operando. Y cuando nosotros nos llega ahí al laboratorio de patología, tú lo abres y esta es la causa de la obstrucción. Un tumor circunferencial que esto conllevaba la obstrucción total del colon de ese paciente. El tipo histológico por lejos más común de estos tumores son adenocarcinomas. ¿Okay? Algunos están metastásicos, a otros no, pero es relativamente común. Entonces, el colon sigue el mismo sentido que las otras partes. Se puede obstruir por tumores, por inflamación, puede sangrar también, obviamente, y también puede hacer divertículos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el colon? ¿Cuáles son las funciones del colon? Es un tubo que moviliza las heces a el medio exterior. Entonces, una enfermedad que altera este movimiento es la famosa constipación, o el término más coloquial para eso es el estreñimiento. El colon también reabsorbe, o absorbe, mejor dicho, es absorbe, porque reabsorbe suena a riñón, absorbe mucha agua y mucho sodio. Ese si el colon deja de absorber eso, ocurre lo contrario, secreta. Entonces, eso es lo que conlleva entonces a la famosa diarrea, que los mecanismos de absorción están al revés. Bien. También puede haber problemas a nivel neuronal, a nivel de la inervación, como ocurre en la enfermedad de Hirschsprung. Eso se da sobre todo en niños. ¿Qué ocurre? En la enfermedad de Hirschsprung, durante el desarrollo embriológico, había ciertas células que debían migrar hacia el colon, pero no migran, ¿ok? Entonces, esa parte del colon está sin nervios, no tiene inervación. Y como no tiene inervación, no se puede ni contraer ni relajar. O sea, está paralizada esa parte del colon. En esa parte, el colon bloop se distiende como si fuera un globo. Entonces, eso conlleva a una obstrucción del paciente, porque en esa parte el colon no se contrae y por lo tanto el paciente no puede defecar. De hecho, él dice a la mamá, tiene la barriga inflada, se siente mal, llora mucho y no ha hecho pupú. ¿Okay? El primer pupú que hace el paciente, no el paciente en este caso, el recién nacido, que es así verde, bien característico, para el que lo ha visto, se llama meconio. Entonces, el paciente de que nació, el paciente no ha pasado meconio todavía. Entonces, algo tiene él en el colon. Y puede ser que sea esto, ¿no? No es tan común, pero puede ser. Una enfermedad de Hirschsprung, que es que en esta parte el colon no está inervado, está paralizado, y entonces no puede pasar el contenido adecuadamente. Entonces, la solución para esto es cortar esa parte. Y entonces acá en el laboratorio tú buscas y tienes que demostrar que no hayan neuronas ganglionares en ese segmento del colon. Ese es el diagnóstico para la enfermedad de Hirschsprung, la ausencia de neuronas ganglionares a nivel de la pared del colon, como esta que están acá. Yo se las puse por acá. Esto que está acá, un colon normal. Tú ves la capa muscular y ves estas células ganglionares, ¿okay? Del peso de Auerbach.
En un paciente con enfermedad de Hirschsprung no las debes encontrar. Eso es lo que explica por qué ese colon está literalmente paralizado. Lo otro que, al igual que en el esófago, son los divertículos. ¿Ves cómo son estas bolitas o estas herniaciones de la mucosa? Que pues en papel no son tan malas. El problema es que a veces se inflaman y pueden producir muchos síntomas. Eso ocurre porque el paciente, cada vez que va al baño, hace mucho esfuerzo, ¿ok? Hace tanto esfuerzo que a veces se vence la resistencia de la pared del colon y ¡plup! Se hernia la mucosa. Como por ejemplo, el ejemplo de la llanta. La llanta rodaba bien en la calle, en una calle lisa. El problema es que tú, pácata, caíste en el hueco. Y ese impacto provocó que ¡blup! Se formara un huevo en la llanta. Lo mismo ocurre con el colon. Tu colon está bien, pero el problema es como tú haces tanto esfuerzo para ir al baño, tanta presión, eventualmente hay partes del colon que no son tan resistentes y ¡blup! Se forma el divertículo. ¿Por qué una persona va a tener estreñimiento? Bueno, hay muchas causas, pero la más común está relacionada con la dieta, con las dietas pobres en fibras. ¿Por qué? Porque eso provoca heces duras, difíciles de movilizar, y entonces la persona tiene que hacer mucho esfuerzo para ir al baño, y esa parte de ser molesto y doloroso también puede conllevar a la formación de los famosos divertículos. Por eso es que al paciente le dan fibra y él puede ir con más facilidad al baño. Eso ayuda bastante, de hecho. Por ejemplo, los divertículos se forman acá, en el lado izquierdo del colon o el colon descendente. Mira, el divertículo no tiene nada del otro mundo, siempre y cuando esté tranquilito. ¿Okay? La persona vive con los divertículos, se llama diverticulosis. Más que una enfermedad, es una condición. Después que no se inflamen, todo está bien. ¿Okay? El problema es cuando se inflaman los divertículos porque pueden provocar mucho dolor, ¿ok? Y también se pueden, ¡puf!, se pueden romper. Y cuando se rompen el divertículo, es como esto se rompe, se perfora el colon y eso es una urgencia, ¿ok? Entonces hay veces que eso imita, está tan inflamado que imita tumores y realmente lo que tiene es una diverticulitis complicada. Se llama una enfermedad diverticular complicada que se puede perforar también. Por un tema anatómico, el divertículo, perdón, el colon está cerca de la vejiga y puede que el divertículo que se perforó estaba muy cerca de la vejiga y conectó entonces el colon con la vejiga. Entonces tira línea lo que puede pasar. Hay una comunicación del colon con la vejiga y entonces ese paciente, el contenido del colon, o sea, las heces y el aire, va a pasar hacia la vejiga. Entonces el paciente puede tener algo que se llama fecaluria, que es que las heces tienen orina, o al revés, la orina tiene heces. Aparte de eso, aparte de lo que usted te imaginarás ya, eso provoca mucha infección de vía urinaria, es una cosa muy sintomática. Y lo otro es el paso de aire a la orina, se llama neumaturia, ¿ok? Entonces, eso es muy sintomático y esto que está aquí, eso hay que operarlo, porque eso no es normal, o sea, eso no es inocuo. Y lo otro se llama una fístula, la comunicación entre dos vísceras, entre dos estructuras anatómicas normal, es una fístula entre colon y vejiga, fístula colovesical. También se puede comunicar ese divertículo con el útero, ha pasado, y entonces la paciente tiene descarga de heces por la vagina, ¿ok? Obviamente eso predispone a mucha enfermedad ahí de cesárea, y eso si no lo corriges, eso es potencial, eso se puede complicar. Ahí me tocó una recientemente que dice que la paciente me mandaron una mucosa vaginal a mí porque dice que la paciente tenía una comunicación de la pared vaginal lateral con el colon. La pregunta es, ¿y por qué está comunicando esa vagina con el colon? ¿Por qué está comunicando? Bien, lamentablemente para la paciente no está comunicando por un divertículo, no. Es un tumor que ulceró la pared, inflamó todo eso y conectó entonces vejiga con colon. Un carcinoma escamoso de vagina, ¿ok? Mejor dicho, no de vagina, porque de tracto gastrointestinal, que es positivo para P16. Es un marcador que nosotros utilizamos para demostrar que ese tumor está asociado a el virus del papiloma humano. Eso se hace por inmuno. O sea, que se complica la cosa. No crean que el VPH es relajo. Si estás con las cepas que son malas, se pone terrible el asunto, se pone tedioso, se pone la pelea. Ok,
Lo otro que ocurre es la diarrea. Que vamos a hablar de la diarrea en un tema osmótico, similar a lo que discutíamos en la clase de líquidos y electrolitos, que asumo que usted, a 2 días del examen, sabe más de eso que yo. Quiero creer eso, ¿no? Eso me produciría satisfacción a mí, porque quiere decir que estoy logrando el cometido. Si no, bueno, de modo. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué el paciente con diarrea, por qué tiene tanto líquido en el colon? Bueno, puede ser que el paciente está secretando mucha agua, o puede ser que los mecanismos de absorción de agua del colon estén abolidos y entonces todo el agua se queda dentro del colon. O, al igual que con la sangre, puede ser que el contenido del colon está muy sobrecargado, ¿okay? Está muy osmolar. Y cuando algo es muy osmolar, cuando algo está muy concentrado, usted sabe que eso jala agua. ¿Okay? Un ejemplo bonito y didáctico de esto ocurre con el paciente que no puede tomar leche sin que le dé diarrea, porque el tipo es intolerante a la lactosa. ¿Qué ocurre? El man se sienta, toma el litro de leche, cool, normal. ¿Qué pasa? Ese señor no tiene lactasa, por lo tanto, la lactosa no va a poder ser absorbida a nivel del intestino delgado. ¿Y entonces dónde va a pasar? Bueno, así mismo como iba, va a pasar a el colon. Entonces, ese va a ser un colon lleno de lactosa. ¿Ok? Ese colon lleno de lactosa está muy concentrado, o sea, está muy osmolar. Y por un tema de concentración, ese colon va a jalar agua hacia la luz intestinal. Entonces, esa luz se va a llenar de agua y por eso es que el paciente termina inevitablemente cada vez que toma leche haciéndote diarrea o provocándole diarrea. ¿Por qué? Por el exceso de lactosa. Es un ejemplo bonito. Lo otro que puede ocurrir es una diarrea en función de un mecanismo por un microorganismo. Obviamente yo sé que ustedes en su clase de microbiología habrán aprendido más de esto, pero bueno, más para mencionarlo de una forma muy somera. El vibrio, que en su momento causó estragos al ser humano, eso es una, morirse de diarrea por cólera, es una cosa chuzos, de miedo. Imagina que tú estás sentado y no puedes dejar de botar agua. Chuzo, horrible. Es una cosa que Dios mío, eso es parte de la historia de la medicina y la historia de la humanidad. Pero bueno, ya el cólera, pues, eso es parte, ya eso es pasado. Bien, en resumen, ¿qué hace el dichoso vibrio? ¿Okay? Vibrio activa mecanismos que hacen que la luz del colon quede sobrecargada de cloro, de potasio y de sodio. ¿Okay? Altera los transportadores y él hace que toda la luz del colon quede lleno de sodio, de cloro y potasio. Entonces queda la luz del colon sobrecargada de esos iones. Entonces eso está sobrecargado. Entonces eso arrastra agua. ¿Ok? Arrastra agua y el paciente queda inevitablemente haciendo o produciendo o sufriendo de diarrea por un tema osmótico debido a que él produce toxinas que alteran esos mecanismos de transporte. E. coli hace algo similar. Al final del día altera los transportadores y entonces en vez del colon de absorber agua, queda secretando. ¿Por qué? Porque tenemos una luz del colon sobrecargada de electrolitos, entre otras cosas. Y ya las bacterias, que por suerte también son raras, todo lo que es Salmonella, Shigella, etcétera, provoca daño directo a la pared o a la mucosa del intestino. Por eso es que esas diarreas son, entre otras cosas, también con sangre. ¿Okay? Son mucho más agresivas, pero por suerte, pues, ya que nosotros no comemos comidas crudas ni en papel mal cocinadas, es relativamente raro encontrarte con esos bichos en la práctica. Antes sí, cuando las medidas no eran tan sanitarias, no eran tan estándares, de repente las intoxicaciones por salmonella y compañía eran comunes, pero como hoy en día cocinar no es algo difícil, conseguir una estufa, gas, conseguir agua hervida no es tan difícil, tú consigues aquí fuente de agua potable en todos lados, no es normal encontrarte con uno de esos bichos tan desagradables. Bien, y para terminar, el cáncer de colon, ¿no? Es algo que a nosotros nos sigue azotando hoy en día. El cáncer en general, ¿ok? El cáncer en general es un problema de salud pública hoy en día, pero el cáncer de colon dentro de ellos es
particularmente común. El tipo histológico más común es, por lejos, el adenocarcinoma. Entonces, nosotros nos llega esto a cada rato. ¿Ves? Te llega el colon tú lo abres y te encuentras estos tumores exofíticos irregulares, son friables también, y eso entonces hay que operarlo. ¿Por qué? Porque ese tumor tú le das chance y él se mete mucosa, se mete en lámina propia, se mete muscular en la mucosa, se mete en submucosa, se mete muscular en la mucosa y si le da chance perfora. El tipo hace lo que le da la gana. ¿Cuál es el problema? En ese camino se encuentran muchos vasitos y el tumor se monta en los vasitos, sobre todo los linfáticos, y viaja y entonces en ese momento el paciente ya va a estar en un estadio avanzado con una potencial metástasis. Factores de riesgo para cáncer de colon, existe la predisposición genética. Por ejemplo, si tu mamá o tu papá tuvieron cáncer de colon, Dios no quiera, tú tienes un mayor riesgo de eventualmente de desarrollar cáncer de colon. Hay una asociación familiar en ese sentido. Por eso es que si tú tienes un familiar que ha sufrido de eso, el tamizaje contigo de colonoscopía va a ser más agresivo que una persona sin antecedentes familiares de relevancia. ¿Qué ocurre? Ese tumor puede crecer y puede obstruir la luz del colon. Y el paciente ni sabe que lo tenía y el tipo debutó yendo al cuarto de urgencias con un abdomen obstruido. Obstruyó lamentablemente a un cáncer que creció demasiado. Lo otro que pueden hacer estos tumores es sangrar. Entonces el paciente puede detectarlo también con una sangre oculta en ese. No detectarlo, puedes captarlo en ese momento. Obviamente, como esto provoca un efecto de masa en el colon, el paso de las heces no va a ser tan fácil. Entonces los hábitos intestinales van a cambiar. ¿Ok? Entonces, por suerte, aquí en Panamá hay endoscopios y hay endoscopistas y en papel el tamizaje con colonoscopías es posible, ¿no? Porque las guías sugieren un tamizaje regular luego de los 50 años y si tienes un familiar con un factor de riesgo, tiene que ser antes. Entonces, el problema es que tú vivas en un sitio donde no haya acceso a este tipo de servicio y por lo tanto no te van a poder tamizar y si tú tienes la predisposición, lamentablemente puede que ese paciente debute ya con una enfermedad metastásica. ¿Okay? Eso es lo que no queremos nosotros. Bien. Del punto de vista inflamatorio, tenemos entonces la enfermedad inflamatoria intestinal, famosa esta enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La última vez que yo leí este tema, la etiología se asocia a que tú sabes que nosotros tenemos bacterias que son nuestras amigas. ¿Okay? Tenemos un trato de no fuego amigo. Ella vive con nosotros y nosotros le probamos una casita y vivimos como si fuéramos una gran familia. Nos toleramos. ¿Qué ocurre? En lo que yo leí alguna vez, existe un trato agresivo por parte de tu sistema inmune contra tu flora normal intestinal. Y esto lo que provoca es mucha inflamación, sobre todo al nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, es una enfermedad que encaja dentro de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune se lleva mal con tu flora intestinal y eso provoca mucho daño. De forma resumida, porque esto es súper largo hablarlo, la colitis ulcerativa, como dice la palabra, colitis, o sea, se limita al colon, ¿ok? Entonces, úlceras sangran y el paciente se queja de mucho dolor y te queja de que tiene heces con sangre. Otro síntoma del paciente es que tiene incontinencia fecal. O sea, el tipo no puede aguantar para ir al baño. ¿Okay? Eso, la persona, pues el paciente. Eso es muy sintomático. La persona tiene que estar corriendo a cada rato porque tiene esa incontinencia producto de esa inflamación que él tiene en el colon. O ella, porque también es común en las mujeres. Y las heces van mezcladas con sangre. Lo otro que ocurre es la enfermedad de Crohn. Este puede ocurrir en cualquier punto del tracto gastrointestinal y también se da con manifestaciones extraintestinales. En esta la inflamación es transmural, o sea que agarra todas las capas, mucosa y a veces hasta la serosa. Esta es la que puede formar granulomas, ¿no? Pero bueno, eso no importa que lo sepan ahorita. Entonces,
También hemos hablado que la enfermedad de Crohn se afecta al intestino delgado, se asocia a una menor absorción de vitamina B12, porque sabes que ese es el sitio donde la vitamina B12 se absorbe. Bien, esto es lo que ocurre en una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ves la mucosa cómo está? Rojiza, friable. Pareciera que tú le fueras a pasar la mano por ahí y toda la arrancas, porque esa es una mucosa que está toda activamente inflamada. Eso está súper inflamado. Obviamente esto sangra, esto molesta, esto duele. ¿Okay? Entonces, eso es muy sintomático para el paciente. Además está decir que esto aquí provoca ciclos repetitivos y si no se trata, interminables de inflamación, reparación, y con el tiempo esto aquí puede provocar displasia y también poner al paciente en un mayor riesgo de sufrir cáncer de colon. Por eso es que a este paciente con este diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal hay que hacerle colonoscopia de rutina para descartar que él tenga una posible transformación neoplásica. No queremos eso. Bien, yo siempre digo mentiras. Ahora sí, para terminar, el sangrado gastrointestinal. Eso es algo que a ti te va a asustar. O sea, un paciente vomita sangre o si vas al baño, Dios no quiera, y tú ves que lo que tú defecaste es sangre, eso preocupa. Bueno, no vamos a decir que eres tú, vamos a decir que alguien te contó y tú, en base a las características del sangrado, tú puedes establecer de dónde viene la sangre. ¿Ok? El punto es que si viene del estómago o no. ¿Por qué? Porque la diferencia está si se digirió o no la sangre. La persona puede vomitar sangre. El término es hematemesis. ¿Okay? Si la sangre es roja, ¿okay? La sangre rojita que tú conoces con el rojo intenso, quiere decir que esa sangre no fue digerida. ¿Okay? Nunca llegó al estómago. Entonces tú puedes extrapolar que ese sangrado viene de arriba. ¿Okay? Un sangrado que se asocia sobre todo a varices esofágicas que se rompieron. Ahora, si el sangrado es ese que te dije antes en borras de café, quiere decir que la sangre sí se digirió, ¿ok? Entonces, el sangrado está ocurriendo a nivel del estómago, ¿ok? Entonces, ese paciente con ese sangrado te hace vómito en borra de café o te hace las melenas que te enseñé en la diapositiva anterior. Claro, lo otro que puede ocurrir es que el sangrado de la úlcera gástrica es tan masivo que no le dio chance de ser digerido y entonces el paciente vomitó la sangre antes que se digiriera, ¿ok? Eso es un sangrado con un tránsito rápido, pero es una cuestión ya un poquito extrema. Bien, esto que está aquí es la famosa melena, ¿ves? Que parece como un alquitrán. Y eso tiene un olor, huele feo, huele anormalmente feo para hacer unas heces. O tú ves eso, hey, ese paciente está sangrando, eso es peligroso. ¿Okay? Tiene que haber una hemoglobina, hay que compensarlo porque puede quedar sangrando, eso es una pluma. O sea, ese sangrado hay que compensarlo, para que se puede morir. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga, por ejemplo, un hemorroide a nivel del recto o del área perianal que se rompió y sangra. Entonces, esa sangre, como no pasó por el estómago, va a ser una sangre rojita. Es una sangre bien rojita, como este color de aquí. Cuando el paciente defeca esta sangre rojita brillante, se llama hematoquesia. Quiere decir que el sitio de sangrado está debajo del estómago porque nunca se digirió. Una hematoquesia puede ser, por repito, por una hemorroide o también por un cáncer colorectal, ¿no? Eso es lo que no queremos. O también un divertículo que sangre. El paciente defeca estas heces con así, negras, como alquitrán, quiere decir que el sangrado, la fuente está arriba, porque esta sangre es digerida. El paciente también le ponen por una sonda, ¿okay? Y la sonda la ponen en este mecanismo de vaciamiento, y entonces esto negro que tú ves aquí son las borras de café, ¿okay? Este es como el filtro cuando hace el café. O sea, cuando tú das borra de café, quiere decir que la sangre se está digiriendo. Entonces tú te vas a buscar dónde está ocurriendo ese sangrado. ¿Okay? Entonces esas son otras cosas que se ven y se deducen conociendo los mecanismos fisiopatológicos de base. Bien, con eso termino yo. Un poquito larga la clase, pero bueno, cuando no. ¿Tienen preguntas, dudas o comentarios? Profe, una pregunta. Si a uno le cortan el intestino, ¿eso no se vuelve por volver a unir? Bueno, vamos a poner una imagen para que lo veas. ¿Intestino o colon? ¿Cuál te interesa más? El colon.
Ok. Vamos a suponer este paciente. Este paciente con un cáncer de colon se obstruyó y no hubo de otra que operarlo. Entonces, ponte en este dibujo anatómico. Ponte que el cáncer estaba aquí, que es el sitio más común, ¿no? En el colon derecho. A ese paciente le cortan con márgenes amplios, ¿ok? ¿Por qué pasa? La operación va dirigida a que el tumor lo saquen. La forma que el tumor se saque todo es cortando con márgenes amplios. O sea que el paciente por lo general le cortan todo el colon derecho. Entonces, en ese momento el paciente queda acá con un intestino aquí mocho y queda acá, perdón, y queda él acá con este extremo de acá mocho. En ese momento no se puede reconectar y lo que al paciente le hacen es abrirle una comunicación de este pedazo de colon con el con la pared abdominal, afuera, con la piel, y le ponen una bolsa afuera. Esa es la famosa bolsa de colostomía. Entonces las heces van directamente allí. Entonces, obviamente, el paciente, pues, eso tira línea a todo lo que puede ocurrir con eso. Con el tiempo, y ya con el paciente en mejores condiciones, ya que el paciente no tenga ni infectado, ni inflamado, nada de eso, el paciente puede ser reintervenido y entonces nuevamente tú, el cirujano, pues tú no, conecta esta parte del colon con esta acá abajo y ya reconecta, hacemos una anastomosis. Y si todo sale bien, el paciente vuelve a estar conectado. Pero no ocurre eso automáticamente, ¿no? Eso ocurre en un segundo tiempo. Pero sí usamos una anastomosis y eso sí, eso se hace, ¿no? Porque el paciente chuzo tira línea todo lo que puede pasar de que estuvieras con una bolsa ahí pegada. O sea, eso es, a nadie le gusta eso, ¿no? Nadie lo hace contento. Pero sí, en un segundo tiempo lo se reconecta, siempre y cuando el paciente sea candidato. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten ahora. Bueno, ya asumo que usted tiene su otra clase, así que, o otras cosas que hacer, no sé. Bueno, esto que vimos hoy, esto viene en el examen final, así que repito, creo que deberán tener un poquito de cuidado con eso y, en fin, tienen tiempo de sobra para estudiar, así que los dejo y nos veremos entonces el viernes si todo sale bien. Chao, cuídense hasta luego y que estén bien. Chao. Gracias. Hasta luego.